No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón, nos convocamos diariamente para descubrir en las páginas de la Biblia, en este fascinante viaje a través de toda la Santa Escritura, un mensaje de Dios para nuestra vida. Hoy nos concentramos en el último capítulo del libro de Nehemías, capítulo 13. Antes pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos bendigas y asistas con tu Espíritu al meditar en tu palabra. Lo hacemos con necesidad y gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 13 de Nehemías es un capítulo que nos presenta una serie de reformas religiosas encaradas por el liderazgo de Nehemías. La primera aparece en el primer versículo. Aquel día se leyó a oídos del pueblo el libro de Moisés. El libro de Moisés era la Biblia que había hasta aquel entonces. Contenía los mandatos, los mandamientos, la palabra y la voluntad de Dios. Así que hubo una lectura pública de la Biblia, una lectura pública de las Sagradas Escrituras, una lectura pública de la palabra de Dios. Esa fue la primera reforma. Nehemías colocó la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios y la lectura pública en el centro de todo este proceso de reformas. Dice después en el versículo 11, reprendí a los oficiales. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. La casa, el templo de Dios estaba descuidado. La gente se había descuidado en dar sus diezmos. Y los diezmos son utilizados para el mantenimiento de la casa de Dios, el templo de Dios y los ministros de Dios, a fin de cumplir con la tarea de edificar la iglesia y de extenderla, de hacerla crecer hasta cumplir la misión encomendada. En el versículo 14 dice, acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Hay algo así como una petición, ¿no? Señor, acuérdate que en un momento fuimos fieles y por favor compénsanos según tu misericordia. Dios nunca olvida el servicio fiel de sus hijos. En el versículo 15 dice que en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban lagares en sábado, que acarreaban manojos de trigo, que cargaban los asnos con vino, las uvas, los higos, toda suerte de carga para traerlo a Jerusalén en sábado, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Llevaban cargas, trabajaban, vendían, hacían negocio. Y el mandamiento es claro, el sábado no es para nosotros, es para Dios. En Éxodo, donde están los 10 mandamientos, se dice claramente que hay que acordarse para trabajar 6 días, pero hay que acordarse para dedicar el día séptimo, el sábado, a Dios, en reposo, en señal de que Él es el Creador, en santificación y en adoración. Y aquí ellos se habían olvidado del mandamiento. Un mandamiento que de paso ya existía desde antes que existieran los 10 mandamientos. Cuando Adán fue creado, Dios ya instituyó el sábado antes de dar la ley a Moisés en las tablas en el Sinaí. Quiere decir que el sábado incluso es anterior a los 10 mandamientos y además está incluido dentro de los 10 mandamientos. Y entonces Nehemías los amonesta porque no hay un respeto por el sábado. Después el versículo 17 dice, reprendí a los señores de Judá y le dije, qué mala cosa es esta que ustedes hacen profanando así el sábado.
¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. O sea, él insiste, esto ya les pasó a los padres. Vuestros padres profanaron el sábado y ya cosecharon las consecuencias de no respetar el mandamiento de Dios. Y ustedes quieren hacer lo mismo. ¿Qué es esto de profanar el sábado? Por eso, al caer la tarde antes del sábado, ordené que se cerraran las puertas de Jerusalén y que no se las abriera hasta después del sábado. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que no dejaran entrar carga alguna en sábado. Es interesante que las indicaciones en el comienzo del libro decían que un poco después de la salida del sol, cuando el sol calentaba, se abrirían las puertas y un poco antes de la puesta del sol se cerraran. Pero ahora el sábado estaba totalmente cerrado. Una o dos veces se quedaron fuera de Jerusalén los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Pero yo les amonesté diciéndole, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no volvieron en sábado. Quiere decir que hasta los que venían a vender recibieron el mensaje, nosotros en sábado no vendemos, no trabajamos, respetamos el mandamiento, nos dedicamos a Dios, al culto, a la familia, al descanso. Entonces, ustedes no vengan en sábado, porque están perturbando y porque además nosotros no vamos a atenderlo ni a recibirlo. Dije a los levitas que se purificaran, versículo 22, y fueran a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Si hice mal, Señor, acuérdate de mí. Perdóname, no por lo que yo soy. Mis únicos méritos son la grandeza de tu misericordia. El capítulo continúa, hay algunos detalles más que hacen parte a este proceso de reformas religiosas encaradas por Nehemías. Hay allí también un mandato a no unirse en yugo desigual con las mujeres extranjeras incrédulas, para que no haya unión, para que la familia no esté basada en la desigualdad de fe y de creencia, sino que la familia pueda construirse bajo una fe común. Y termina el capítulo y el libro diciéndote, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Las reformas religiosas de Nehemías son válidas para nosotros también en estos días. Nosotros también tenemos que respetar toda la voluntad de Dios. Nosotros también tenemos que cuidar del templo, nosotros también tenemos que cuidar de la familia, nosotros también tenemos que cuidar de la fe, nosotros también tenemos que limpiar nuestras vidas para permitir la purificación permitir a Dios que nos purifique. Nosotros también tenemos que ser respetuosos de todos los mandamientos, inclusive el mandamiento del sábado. Nosotros también tenemos que dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Nosotros también tenemos compromisos de amor frente a aquel que no tuvo límites al expresar su amor para con nosotros. Cuando uno piensa en estas reformas religiosas, puede decir, bueno, pero al final es mucho lo que yo le tengo que dar a Dios. ¿Por qué no lo pensamos a la inversa? ¿Cuánto es lo que Dios nos dio a nosotros? Lo resumo, todo. Nos dio una vida, nos creó, nos redimió por la sangre de Jesús, nos restaura en los méritos de Cristo, mantiene la vida y nos da la esperanza de una herencia por la eternidad. Así que cuando Dios me pide un todo, mi todo no es nada comparado al todo de Él. Mi todo es simplemente una expresión de gratitud limitada, pequeña. Es un compromiso de amor, es una retribución de amor al amor inmenso de Dios para conmigo. Por eso, amigo, en esta mañana, siéntase amado por Dios.
Usted es amado por Dios como si usted fuese el único ser en todo el universo. Dios tiene mucho interés en usted. Usted puede ser el último de la fila para muchos, pero es el único de la fila para Dios. Y si eso es así, me pregunto cuál será su respuesta al amor de Dios. En el silencio de la oración privada y personal, agradezca a Dios por ese amor y dígale cuánto usted está dispuesto a amarlo. Señor, gracias por el amor inmenso con que nos amas. Nosotros también queremos amarte, obedecer, seguir toda tu palabra, tu voluntad y tus mandamientos. Danos fuerzas para ser fieles y concédenos en breve una vida eterna a tu lado. Te lo pido y agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Los voy a estar esperando en el día de mañana para seguir juntos siendo reavivados por la palabra de Dios.